Amigos, les damos la bienvenida a una edición más de Editorialmente, este segmento de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial y el Sistema Universitario de Radio y Televisión abre este espacio para platicar con nuestros profesores e investigadores de las diversas áreas de esta institución, con la finalidad de que ellos nos platiquen, nos comenten sobre sus inquietudes académicas, las líneas de investigación que siguen y pues tópicos del ejercicio académico en esta casa de estudios. En esta ocasión nos da muchísimo gusto recibir al doctor Zeus Salvador Hernández Veleros. Él es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de México, cursó después la maestría en Economía en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y finalmente hace el doctorado en Economía en la Universidad de Barcelona. Se incorporó a nuestra universidad hace 23 años y pertenece al cuerpo académico de Economía en el Instituto de Ciencias Económico-Sociales. Y hoy lo hemos invitado porque queremos que nos platique sobre un libro que él coordinó junto con otras dos personas. El libro es México y Uruguay ante la Gran Recesión. Aquí les muestro la portada para que ustedes lo vean. Y pues hoy queremos particularmente que el doctor Zeus Hernández nos platique sobre este libro, la finalidad, el motivo que los llevó a estructurar este volumen académico y cuál es la recomendación que nos hace para su lectura. Doctor Hernández, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal? Buenos días, estimadísimo maestro Marcial. Agradezco mucho el que me haga esta entrevista para comentar sobre las obras que realizamos en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en específico el Cuerpo Académico de Economía, el cual está consolidado y que busca atender la línea de investigación que trabajamos. En específico, es una obra muy recomendada para reflexionar en torno a qué podemos hacer cuando se enfrenta una crisis, qué podemos hacer para desarrollar un país. Está centrado esta obra México y Uruguay ante la Gran Recesión en los sucesos posteriores, para el caso de México, a la crisis que inició en Estados Unidos en el 2008. Toma en consideración, por ejemplo, todas las políticas públicas implementadas en el gobierno federal, qué se puede hacer con el gasto público para impulsar el crecimiento económico y no caer tan severamente. Ese capítulo es desarrollado por un profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, el doctor José Luis Hernández Mota, quien nos platica a grandes rasgos diversos aspectos que pueden ser del interés de los hacedores de política económica de nuestro país, conocer qué medidas se pueden implementar, qué restricciones enfrentamos y desde el punto de vista no solo teórico, sino también empírico, debatir sobre los resultados de las políticas implementadas en esa crisis que se conoce como la Gran Recesión. Recordemos que para la economía mexicana no solamente fue esa crisis ese año, también tuvimos la influenza H1N1 y una gran caída en el turismo internacional hacia nuestro país. Entonces, fueron tres sucesos que golpearon severamente a nuestro país en ese momento. Otro de los capítulos fueron realizados por investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de la República de Uruguay, quienes nos platican detalladamente sobre el proceso de desarrollo vivido en esa economía aproximadamente en el periodo 2004-2015, que mostró que el progreso y el desarrollo y el crecimiento económico se pueden conjugar en un periodo muy breve. Esto llevó a que redujesen su pobreza, a que se redujese la desigualdad y a tener una economía mucho más desarrollada, menos dependiente de sus socios, Argentina, Brasil, una economía más diversificada. Y en este caso, la investigadora Gabriela Mordecki nos comenta esos aspectos, nos hace un recuento de toda la política económica, de todas las medidas implementadas en esta nación a lo largo, les digo, de estos años, más o menos desde el 2004, 2005 hasta el 2015. Entonces son reflexiones muy importantes que nos pueden ayudar a entender cómo se ha dado el proceso de desarrollo, no solamente de crecimiento de esa economía, durante los años más recientes.
en otro capítulo ofrecido, brindado por los investigadores Adrián Rodríguez y Leonel Munelo, vemos los factores de desarrollo regionales en las diferentes regiones, provincias de Uruguay. Vemos cómo las capacidades administrativas de los entes locales deben también desarrollarse para, conjuntamente con las capacidades administrativas de todo el Uruguay, desarrollo en esa economía. Entonces, el análisis es muy preciso en esos aspectos. Nos comenta qué medidas se implementaron a un nivel nacional y qué otras medidas se implementaron en un nivel local. Entonces, es una gran oportunidad de conocer una experiencia como la de Uruguay, que le digo, se ha desarrollado y ha crecido muchísimo. Si me hace el favor de poner nuevamente la portada del libro, maestro. Aquí está. Lo que ustedes van a observar en esa portada del libro es que durante el primer periodo, durante el primer tramo, la economía mexicana, reflejada por el PIB per cápita, superaba al PIB per cápita de Uruguay. Y hay un punto de quiebre, más o menos en el primer lustro de este siglo, donde el PIB per cápita de Uruguay nos supera y cada vez es más alto el PIB per cápita de este país. Entonces, ese es un reflejo de la situación que se ha vivido en una economía latinoamericana muy pequeña. Tendrá aproximadamente 3 millones, gracias, maestro, tendrá aproximadamente 3.400.000. Uruguay es una economía relativamente pequeña. Su población será aproximadamente de 3.400.000 habitantes, 500.000, 600.000 habitantes más que el estado de Hidalgo, pero que ha mostrado un gran potencial para crecer durante los últimos años y para llevar desarrollo. Ustedes, los indicadores que van a ver reflejados en esta obra, claramente reflejarán esta situación de un desarrollo en tal economía. Un cuarto capítulo fue desarrollado por los investigadores del área académica de economía, el doctor Daniel Velázquez Orihuela y su servidor, Zeus Salvador Hernández Veleros, donde analizamos detalladamente las políticas económicas estatales implementadas para atender a la crisis del 2008. Algunas fueron fiscales, implicaron reducir tasas impositivas o ampliar algunos periodos de pago. Algunas otras fueron en el sentido del gasto público. Lo que se buscaba es impulsar a ciertos sectores que tuvieron más problemas o en general a la economía. Entonces, vamos a encontrar un recuento pormenorizado a nivel de entidad federativa de todas las políticas públicas que se implementaron en este periodo. Se plantean algunas cuestiones en el debate teórico, si este apoyo tiene efectos positivos o puede tener efectos negativos en la economía. Para hacer una evaluación de tales políticas, lo que hicimos fue implementar un modelo econométrico panel para 32 entidades federativas. A lo largo aproximadamente de un modelo econométrico, permite hacer una evaluación empírica con datos sobre montos, sobre políticas implementadas mediante variables LUMI, sobre la efectividad de las mismas. Entonces, lo que vamos a encontrar es qué pasó en cada una de las entidades de nuestro país derivado de estas políticas económicas, si hubo un efecto en el PIB de las mismas, cuál fue la respuesta a tales medidas. Entonces, este conjunto de capítulos permiten hacer un análisis de los procesos de crecimiento y desarrollo más recientes de estas dos economías, tanto la mexicana como la de Uruguay. Gracias, doctor. Interesante. Además, nos ha sintetizado usted de manera muy, muy clara el contenido de este libro y por qué vale la pena acercarnos a él. Yo le haría una pregunta que le hice cuando estábamos cerrando el trabajo editorial de este libro para mandarlo a la imprenta. Le haría la misma pregunta ahora. ¿Por qué comparar México con Uruguay? Desde luego, siempre es un punto de referencia Uruguay o cualquier otro país, pero en este caso, trabajaron ustedes con investigadores de aquel país. Era un país interesante en ese momento porque acababa de salir de periodos críticos de una dictadura, tenían una economía muy lastimada, una sociedad profundamente dolida por lo que se había vivido. Había que recuperarse a toda velocidad. Fue un giro
radical en el grupo que toma el poder, un grupo con una visión completamente distinta, visto por la sociedad como un grupo progresista, con las controversias que esto implicaba, y se desarrolla este trabajo. Pero la pregunta que yo le hacía, ¿por qué la comparación entre México y Uruguay, por favor? Hay una serie de coincidencias, primero en las líneas de investigación que se desarrollan en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de la República del Uruguay, y las líneas de investigación que realizamos en el área académica de economía. Entonces, ese fue un primer elemento, la coincidencia en nuestras líneas de investigación. Un segundo elemento es que teníamos indicadores de desarrollo más o menos similares. Alta pobreza, alta desigualdad, políticas económicas que no habían impulsado el crecimiento, políticas públicas que no habían impulsado el desarrollo. Entonces, teníamos una serie de elementos comunes. Ellos vienen de una situación muy dramática, como usted lo comentó, que fue el golpe de Estado de los 70s, y una serie de problemas económicos a lo largo de esa década y durante los 80s, una situación que intenta cambiarse con el regreso a la democracia y la entrada de un partido de izquierda en este país sudamericano. Entonces, México también había enfrentado un proceso relativamente similar en ese sentido. En el año 2000, México cambió de partido político, había un cambio. Entonces, hay una serie de elementos comunes entre estas dos naciones. Las dos hablamos español, tenemos poblaciones muy, muy diferentes. México, más allá de 120 millones de habitantes, Uruguay, un país relativamente pequeño, pero que implementó una serie de políticas exitosas. Conocemos más el caso de Brasil, por ejemplo, y sus problemas, los casos de Argentina también y las diferentes crisis que han enfrentado, por citar algún ejemplo a lo largo de este nuevo siglo, pero nos interesaba la economía uruguaya por su éxito, por haber implementado políticas que en un plazo muy breve lograron reducir la pobreza, reducir la desigualdad y tener una serie de indicadores económicos, mejores salarios, por ejemplo, mejores empleos, que impulsaron el desarrollo en general. Entonces, es por ser un caso de éxito y por ser una economía que venía de indicadores más o menos similares a los mexicanos. Muy interesante, y además, doctor, bueno, creo que su libro llega en un momento oportuno para que lo leamos en estos tiempos de crisis acrecentada por esta pandemia mundial y por una crisis económica mundial también. Entonces, pues yo creo que eso hace recomendable la lectura del libro de ustedes. Además, otro asunto que yo siempre enfatizo, aunque los estudios sean localizados, en este caso en México y Uruguay, de todos modos, detrás de todos ellos, además del contenido mismo, está una metodología que, como usted mencionaba en el caso que trabajan los investigadores de esta universidad, pues propone un método de trabajo para conocer el desarrollo de las 32 entidades federativas de México. Seguramente que el libro ya ha sido conocido por colegas de esta universidad, de otros espacios académicos y por alumnos. ¿Qué recepción ha tenido este libro, doctor? En el primer aspecto que comentaba, estimado maestro, referente a su uso, por ejemplo, ahorita que estamos en una crisis, en una pandemia que enfrentan diferentes países, Uruguay ha tenido una respuesta muy positiva, muy pocas muertes, muy pocos contagios. Entonces también implementaron una serie de políticas con una alta efectividad, a un bajo costo y donde los daños fueron los mínimos. Para el caso mexicano, lamentablemente no ha sido la situación. México es uno de los principales países con muertes. La detección o las detecciones de casos de personas contagiadas son bajas comparadas con otros países. Entonces, eso implica un problema más serio. Entonces, podemos derivar siempre, viendo no solamente las políticas de un país de Sudamérica, viendo otros países en otras latitudes, qué medidas implementaron, por qué fueron más efectivas sus políticas. Entonces, ese es un primer elemento que también será sujeto a una reflexión.
Publicaremos próximamente un libro que se llamará Reflexiones para una próxima pandemia, donde analizaremos lo que hicieron diferentes economías para atender esta emergencia. ¿Qué medidas implementaron? Ese es en el primer aspecto. En cuanto al segundo punto de su reflexión, en torno a qué les lleva esta obra comentada sobre México y Uruguay ante la gran recesión, lo que los lectores nos han comentado es que encuentran una fuente muy reciente de medidas que se pueden implementar, de medidas que tienen éxito o que tienen mayor probabilidad de éxito. En economía no podemos tener experimentos, pero tenemos una serie de reflexiones de evaluaciones que podemos hacer. Hay evaluaciones experimentales, semi-experimentales. Entonces, algunas políticas las podemos evaluar mediante estas medidas, construyendo o definiendo constructos que son comparaciones que nos permiten tener o definir qué tan efectiva es cierta política si la implementamos en otro lugar. Entonces, estos escenarios son relativamente parecidos y en eso brinda gran utilidad. Por ejemplo, tal vez para nuestro país, que es muy grande, estas medidas de Uruguay parezcan pequeñas, pero para el estado de Hidalgo, que tiene una población similar, que tiene problemas similares, estas medidas pueden ser una guía, una primera evaluación a considerar de qué se podría hacer en nuestro estado de Hidalgo, donde también hemos avanzado en cuestiones de indicadores de pobreza en los últimos años. También hemos tenido buenos resultados, pero enfrentamos aún retos en cuestiones como la diversificación económica y otras políticas públicas relevantes. Entonces, creemos que primero podría servir para hacer un análisis a nivel nacional, pero también la gran ventaja de la obra es que ellos brindan análisis a nivel de provincias y nosotros brindamos análisis a nivel de entidades federativas. Pero puede ser muy útil para analizar el caso del estado de Hidalgo. Pues muy interesante y además, doctor, yo siempre planteo cuando veo estos trabajos de los profesores investigadores de la universidad que el día que combinemos la academia con la política, sobre todo con los espacios de toma de decisiones, habremos de mejorar efectivamente los niveles de vida de la población de Hidalgo y del país. Ustedes han estudiado con mucho cuidado estos aspectos y tienen mucho que proponer para que se combine y justamente en ese resultado seguramente que vendrán propuestas muy enriquecedoras para la toma de decisiones y para la generación de políticas públicas. Por eso mismo también insisto en que leer este tipo de obras es fundamental. El libro México y Uruguay ante la gran recesión, aquí vuelvo a mostrar la portada, lo pueden ustedes adquirir si les interesa escribiendo a Librería Carácter, www.libreriacaracter.com.mx, es la librería universitaria de nuestra casa de estudios y allí se pueden poner en contacto con las personas que atienden este espacio universitario con la finalidad de que les envíen el libro, de ustedes soliciten las condiciones y con toda seguridad que lo habrán de recibir pronto. Así que pues los invitamos a que se acerquen a este libro México y Uruguay ante la gran recesión que coordinaron el doctor Zeus Salvador Hernández Veleros, nuestro invitado del día de hoy, Daniel Velázquez Orihuela y Henry Francisco Huileval Remedios. Doctor Hernández, muchísimas gracias por aceptar la invitación para comentarnos sobre esta obra que ustedes trabajaron. Y pues quedamos en espera del próximo libro que ya nos adelanta el tema y lo interesante que habrá de resultar. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. A usted que nos sigue en las presentaciones del Fondo Editorial de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, le agradecemos su compañía y lo esperamos en la próxima edición. Le queremos agradecer a Wendy Hernández del equipo de la Dirección de Ediciones y Publicaciones la grabación y producción de esta entrevista. Soy Marcial Guerrero y le agradecemos su compañía. Hasta luego.